Hola, ¿qué tal, queridos amigos y amigas? Sean bienvenidos una vez más a este su lunes de reflexión en Frutos de Vid. Para nosotros como equipo es una gran bendición contar con su sintonía. Y el día de hoy quiero compartir con ustedes en esta reflexión una reflexión que he titulado Máscaras religiosas. Máscaras religiosas. Y realmente a mí me gustaría y me encanta siempre que reflexionamos en uno de los evangelios. Bueno, en el evangelio, en esta ocasión va a ser el evangelio según San Lucas. Y vamos a hablar de una parábola muy conocida que es el buen samaritano. Y me gustaría que abundáramos en leer esta porción de la palabra de Dios. Encontramos en Lucas 10, 25 al 37. Es una lectura un poquito extensa, así que si usted tiene su Biblia a la mano o tiene una manera de leer la Biblia ahí, yo le pido que busque la lectura Lucas 10 del 25 al 37 y vamos a estar analizando lo que Jesús enseña, porque esta es una historia que prácticamente por sí misma ya nos deja la gran lección, pero vamos a aterrizarlo con una conclusión hacia las máscaras religiosas que vemos el día de hoy. Así que dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, o sea Jesús: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y Jesús le respondió, palabras de nuestro Señor Jesucristo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Aquí lo que estaba respondiendo este hombre a Jesús era acerca de lo que decía y estaba establecido como el mandamiento más importante en la ley que fue dada a Moisés, al pueblo judío, siglos atrás. Y Jesús le responde: bien has respondido, haz esto y vivirás. Y esto es muy importante porque Jesús simple y sencillamente le dice: si haces esto, vas a vivir. Cúmplelo al pie de la letra. Pero es aquí donde vemos que como este hombre tenía como que un poquito, pudiéramos decirle, de colmillo, y le dice, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, y aquí viene esta parábola hermosa que quiero compartir contigo, que dice en el versículo 30, palabras de nuestro Señor Jesucristo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en mano de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Vemos que un hombre es atacado cuando él estaba en un viaje de una ciudad a otra. Es totalmente asaltado, despojado de sus posesiones, y no solo eso, sino que fue violentamente agredido, golpeado y quedó medio muerto. A lo mejor quedó en un estado donde él no podía levantarse, no podía valerse por sí mismo, en un estado vulnerable. Y el versículo 31, nuestro Señor Jesucristo continúa diciendo: aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Qué increíble, porque un sacerdote era una persona en el pueblo judío sumamente respetada, que su labor era la obra de Dios, el servicio a Dios. Y qué interesante que le vio y pasó de largo. Hizo caso omiso, no tuvo nada en su corazón que le dijera: oye, extiende la mano a este hombre, está necesitado. Versículo 32 dice: asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Los levitas eran los que tenían que estar alrededor del área donde se compartía la palabra de Dios, los que estaban al servicio de la casa de Dios, del templo, las personas que estaban a cargo de la alabanza y de muchas otras labores más del servicio en la casa de Dios. Pero ¿qué dice? Pasó de largo. Ahora, el versículo 33 a mí me encanta, porque dice: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. Y quiero detenerme un poquito en este punto de la parábola, en el versículo 34, vamos a retomar la lectura, para más o menos ponerlo en un contexto más actual. Si lo pusiéramos en un contexto más actual, pudiéramos decir que el sacerdote es como el pastor de una iglesia, pudiéramos decir que el levita es como tal vez el líder de alabanza de una iglesia, y pudiéramos decir que el samaritano era una persona que, si acaso, de vez en cuando, en algún momento, llegaba a congregarse. Una persona completamente ajena, que cuando las personas le miraban, a nadie le pasaba por su mente que tuviera temor de Dios o que estuviera involucrado en el servicio a Dios. Pero miren, no solamente fue movido a misericordia. Ponga atención, oyente, en lo siguiente.
El versículo 34, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón a un lugar donde podía descansar, y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3? Pregunta Jesús. Parece que fue el prójimo, ¿quién de estos 3? Parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones. ¿Quién fue su prójimo realmente? ¿Quién ejercitó el cumplimiento de ese mandamiento que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo? Y este hombre le responde, el que hizo misericordia con él. Jesús le dijo entonces, ve y haz tú lo mismo. Y con eso terminamos esta parábola y esta enseñanza que Jesús nos dejó. Ahora, ¿cómo lo quiero aterrizar? Y yo empezaba hablando acerca de las máscaras religiosas. En muchas congregaciones, porque vamos a separar la idea de iglesia y de congregación, son conceptos diferentes, pero hay muchas congregaciones, amable oyente, en las cuales puede haber personas que a simple vista nosotros podemos ver que sirven, que están involucradas, pero su vida espiritual y su comunión personal con Dios, su percepción de lo que Dios le manda en la palabra de Dios, es completamente distorsionada. Como si ellos tuvieran una máscara aparentando ser algo que realmente no son de corazón. Y eso es bastante común. Y Jesús no nos invita a que nosotros seamos cristianos o que seamos personas que aparentan, sino que nosotros seamos lo suficientemente humildes para reconocer que su palabra es verdad y que lo que nosotros recibimos en su palabra debemos de aplicarlo tal cual, con una correcta interpretación, con un correcto estudio de la misma, porque entre más la comprendemos, mejor la podemos aplicar. Es como las matemáticas. A lo mejor tú puedes aprender a sumar, pero ¿qué pasa cuando no sabes restar? Te ves detenido. Pero aprendes a restar y entonces puedes hacer más operaciones matemáticas. Es lo mismo con la palabra de Dios. Nosotros meditamos en ella, reflexionamos, la estudiamos, buscamos contenido que nos complemente nuestra lectura, sano obviamente, doctrinalmente. Principalmente pedimos la guía del Espíritu Santo y somos edificados porque la palabra, el Espíritu Santo la revela en nuestras vidas y de esa manera podemos aplicarla a nuestro comportamiento, a nuestra vida diaria, a nuestro carácter. Y de esa manera es que nosotros somos edificados y podemos cumplir lo que Dios nos manda. Como lo que mencionaba en los primeros versículos, amarás al Señor tu Dios en primer lugar y a tu prójimo lo vas a amar como a ti mismo. Este samaritano a lo mejor era la persona que menos se miraba espiritual, pero fue la que se comportó más espiritualmente. Amable oyente, ¿cómo nos comportamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que nosotros estamos día a día, pudiéramos decirlo, viviendo? ¿O cómo nos comportamos con los demás? Si alguien tiene necesidad de algo, ¿extendemos nuestra mano? Yo te invito a que meditemos en esto y que nos despojemos completamente de cualquier máscara religiosa y que podamos vivir un evangelio lleno de humildad. Porque Jesucristo fue la imagen misma de la humildad. Amable oyente, seamos humildes con nosotros mismos. Reconozcamos cuando estamos equivocados, cuando necesitamos más de Él. Y si necesitamos que el Señor nos direccione y que nos confronte y que nos rete, acerquémonos confiadamente delante del trono de la gracia para ser direccionados por nuestro Padre Celestial, por la comunión con su Hijo Jesucristo, la comunión con el Espíritu Santo, y que de esta manera podamos crecer en santidad y despojarnos de cualquier máscara religiosa. Que el Señor les bendiga grandemente.